posible, y sobre todo os doy las gracias porque vosotros sois los que nos animáis a seguir haciendo cosas, a plantear pues retos, nos vamos intentando, vamos superándonos, intentamos, y en este caso, ¿verdad?, pues presentaros brevemente, porque hay muchas cosas a hacer hoy. Sabéis que luego nos vamos a trasladar a la catedral. Presentar a María Dolores, aunque la conoce todo el mundo, pero yo siempre pienso que puede haber alguien que no sabe, que es licenciada en Historia del Arte, que hasta hace poco tiempo fue directora del Departamento de Historia y de Geografía en el Instituto de los Hermanos Argensola, y que en la asociación desempeña el cargo de su directora, de vicepresidenta, y que es la encargada de organizar esos viajes que han sido también acogidos y a través de los cuales también muchos de vosotros habéis hecho miembros de la asociación. Unos viajes que precisamente porque están pues bien preparados y las visitas son de altura y de nivel, pues os apuntáis muchos de vosotros. El tema central de hoy, sabéis, es la tabla de San Victorián, que me atrevo a decir que es la pieza más importante de la diócesis, de nuestro obispado. Hay otras pues de gran formato y más antiguas, ¿verdad?, como es el Pantocrator de Bio, pero en cuanto a calidad y en cuanto a hacer presente un momento importante del arte, de la pintura, sobre todo en Aragón. Sabéis que se ha comparado muchas veces esta tabla con el Santo Domingo de Silos, la que está en el Museo de Madrid, El Prado. Y esta tabla nos explicará por qué motivo y por qué razón pues pudo llegar al Sobrarbe y pudo llegar al monasterio de San Victorián. Siempre todas estas obras han necesitado tener un mecenas, tener alguien no solamente con gustos, sino también con medios económicos para hacer llegar ahí una pieza que seguramente iría a lomos de mulos desde, pues probablemente desde donde estaban los talleres, que luego se nos explicará. Pues vamos a escuchar con la atención que siempre merecen estas charlas. Bueno, no, ya tengo este micro yo. Bueno, pues muchas gracias a Enrique por su presentación. La verdad es que estar entre amigos siempre es tan agradable que bueno, pues eso es lo que me anima a mí a hacer todas estas cosas. Yo querría deciros en primer lugar cómo surgió un poquito, ¿no?, la idea de hacer esta exposición de hoy, y fue con motivo de la exposición sobre Fernando el Católico que se montó este año entre el mes de marzo y junio en la Aljafería de Zaragoza, a la que se llevó la tabla de San Victorián. En esos viajes que ha mencionado Enrique, pues fuimos a ver esa exposición de Fernando el Católico, y allí, pues claro, vimos esta tabla que lucía en todo su esplendor. Porque luego veremos que este tipo de pintura pues está hecha precisamente para ser contemplada de cerca. Aquí la tenemos en la catedral, está ahí todos los días esa pieza, pero muchas veces pues lo que tenemos más cerca a veces es lo más desconocido. Y entonces muchos de los que venían en aquel viaje pues se sorprendieron de ver la maravilla que teníamos aquí. Entonces es cuando surgió la idea pues de revalorizar esta pieza, de difundirla, de darle conocimiento, e incluso llegamos a pensar, ¿verdad?, en la posibilidad de exponerla temporalmente aquí, pero había problemas técnicos que pues no lo permitían, y entonces se desistió de esa idea, pero
entonces seguimos con la de hacer esta exposición. Y bueno, aquí estamos pues para lo que yo pueda, pues con las fotografías que hicimos en aquel momento, pues ver un poquito más de cerca todos los detalles que esta pieza guarda dentro de sí. Y yo luego os quiero decir una sensación personal. Yo pienso que el arte tiene que emocionar. Y yo os puedo decir que cuando en el mes de junio se trajo esta pieza, y yo estuve presente cuando la sacaron del cajón, ¿no?, y la volvieron a colocar en su ubicación original, y la vi tan de cerca, pues no os digo yo que tuviera yo un síndrome de Stendhal, ¿no?, pero sí de verdad que me produjo una emoción tremenda el poderte acercar, el poderla ver con detenimiento, el poderla fotografiar. Es algo que pues bueno, yo simplemente os querría contagiar un poco en la medida de lo posible. Esa es precisamente el objetivo de esto que voy a hacer yo hoy aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Esto es lo que tenemos aquí en la catedral, pero todo el mundo sabemos que procede del monasterio de San Victorián, al que pues la mayoría hemos estado. También con un viaje de esos estuvimos el día 17 de octubre, viéndolo allí in situ. Pero lo que tenemos aquí pues es el retablo mayor del monasterio, que en el año 1952, en una época pues en el que todo aquel territorio estaba bastante despoblado o se estaba despoblando, el monasterio estaba en un estado penoso que amenazaba ruina, pues se decidió sacar los bienes muebles que había dentro, algunos distribuirlos entre las iglesias del entorno, y el retablo mayor, pues por esas dimensiones extraordinarias que tenía y por la calidad, pues en aquel momento se decidió trasladarlo a la Catedral de Barbastro y ubicarlo en la parroquia de San José, que es donde sigue y donde está, y donde se adaptó bastante bien, ¿no?, al espacio. En la capilla no hubo que tocar prácticamente nada. Sí. Entonces, de esa labor se encargaron los hermanos Alvareda de Zaragoza, que nos dejaron un relato de cómo se hizo. Y ellos dicen, os leo textual, dice: se desarmó y a lomos de mulas se llevó hasta pie de carretera. Desde allí se trasladó a la Catedral de Barbastro y luego vino el problema de volverlo a montar. Y dice que ellos no lo habían visto antes de desmontarlo y al final, suponiendo la disposición primitiva, lo colocaron tal como se puede ver actualmente. Entonces, pues bueno, en realidad, pues lo que tenemos aquí pues es un retablo del siglo XVIII con una mazonería típica del barroco y en el que se ensamblaron pues pinturas de distintas etapas y de distintos estilos. Aquí hay varios autores, hay por lo tanto varias manos, pero sí que la tabla central pues es la que nosotros vamos a estudiar hoy. Todo lo demás yo lo voy a obviar, Simplemente nos vamos a centrar en la tabla central, esta de San Victorián. Sí que os quiero decir que el esquema que yo voy a desarrollar es que primero veremos el marco espaciotemporal, es decir, el lugar donde estaba, el contexto histórico de lo que ocurría en el momento en que la tabla fue pintada. Después analizaremos a fondo la tabla, el tema está pintado, y luego analizaremos formalmente, que esto es muy importante, es el cómo se pintó. Después hablaremos un poquito del autor y su obra, el autor atribuido, luego explicaremos por qué. Luego yo creo que haremos un pequeño descansito porque hay que estirar las piernas, estos sillones, que no son demasiado cómodos. Y luego ya, para terminar brevemente, pues os explicaré este modelo de santo prelado entronizado que se hace muy popular en la pintura gótica aragonesa de finales del siglo XV, de influencia hispano-flamenca. Esto es lo que vamos a ver hoy. Desde luego lo voy a ilustrar con imágenes y bueno, espero que os guste. Esto es lo que vamos a trabajar hoy, es lo que tenemos delante y es lo que tenemos aquí también, porque esa fotografía a tamaño natural es la que se colocó en el retablo durante todo el tiempo que estuvo la pieza original en Zaragoza.
Por eso la hemos puesto ya aquí, ¿no? Para que quizá vista en la catedral, pues a lo mejor el tamaño se desvirtúa, pero cuando la ves a tamaño real te das cuenta de que el formato es muy grande. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la procedencia, y hemos dicho que es el monasterio de San Victorián. El monasterio de San Victorián, todos sabemos que está pues ahí al pie de la Peña Montañesa, pero también se convirtió pues en el centro espiritual y en el centro político del Sobrarbe desde mucho tiempo. Entonces, la tradición dice que este templo se levantó sobre un primitivo templo de origen visigodo. Se han encontrado allí restos de muros románicos, luego edificaciones de distintas etapas. Por ejemplo, pues la parte de lo que era el palacio abacial, ¿no? El claustro, las distintas dependencias, y luego la iglesia, que es una iglesia que se hace nueva en el siglo XVIII, porque la anterior, por lo visto, estaba en muy mal estado. Entonces, esa iglesia del siglo XVIII es la que ha llegado hasta nuestros días, pero en este magnífico entorno, me gusta esta foto, ¿no? Que nos hace idea un poco de ese lugar aislado y propio para el recogimiento que, como todos los monasterios, se busca. Bueno, aquí os he puesto estas dos fotos del estado anterior y el estado actual en que llegó el monasterio hasta nuestros días. La verdad es que este monasterio, pues se supone que su periodo de esplendor estuvo entre los siglos XI, siglo XII, incluso XIII, y llegó ese esplendor hasta el siglo XVI, pero hasta el siglo XVI, pues debido a la política religiosa que siguió Felipe II, que decidió fortalecer toda la frontera norte lindante con Francia, creando diócesis que hicieran como de tapón para que aquí no entrara la herejía protestante, y por eso se erigió la diócesis de Barbastro en 1571, pues entonces muchos de los territorios y de las iglesias que habían pertenecido a San Victorián quedaron bajo la jurisdicción de Barbastro, y eso produjo una merma del poderío del monasterio y también un foco de disputas permanentes entre los abades y los obispos de aquí. Después, ya hemos dicho que empezó a decaer, precisamente consiguen de la nueva dinastía borbónica que en el siglo XVIII, pues Felipe V haga una donación de dinero suficiente como para poder edificar la iglesia que ahora tenemos, que es de ese periodo. Después, en el siglo XIX, se desamortizó. Y claro, pues ya sabemos lo que la desamortización supuso para el patrimonio. Fue un desastre en ese sentido, y pues las obras de arte se deterioraron cada vez más, se desperdigaron, y bueno, pasó a manos privadas, allí languideció durante mucho tiempo, y al final, en el año 2002, fue declarado por el Gobierno de Aragón bien de interés cultural en la categoría de monumento. Se empezó a hacer obras de consolidación en 2002-2003, y luego ya en el 2007 pues se llegó a un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y los propietarios, y ahora pasó a propiedad del Gobierno de Aragón y se siguió consolidando. Por eso pues se han hecho las cubiertas y se ha... Lo cedió el obispado, no los propietarios, el obispado. Los propietarios luego les compraron los propietarios la parte que ellos tenían, que era prácticamente el palacio abacial. Ya. Muy bien. Perfecta la aclaración. Cada cual en su sitio. Bueno, entonces, por ejemplo, este es el estado interior que ofrece ahora, tomado desde el presbiterio. Esta foto precisamente está hecha ese día 17 que os he comentado antes. Y entonces, por lo menos, pues ya... No es aquel estado que crecía la vegetación, ¿no? en el centro de la nave. Por lo menos
algo hemos conseguido. Bueno, este es el ábside actual donde estaba ubicado el retablo. Por eso os he puesto estas dos imágenes para que veamos un poco el sitio de donde estaba, el sitio donde está hoy, y para que veamos pues cómo se adaptó pues bastante bien. Aquí hay personas que conocen mucho mejor que yo la situación porque son de allí o son cercanas, han estudiado mucho. Por ejemplo, pues yo recomiendo este libro que tengo por aquí a Manuel López, que escribió una introducción histórica del monasterio que está muy bien lo que pasa que es del año 97 y falta todo lo del 2000 en adelante. Entonces, lo que sí voy a hablar ahora un poquito es del abadiado de San Victorián. Aquí os he puesto dos mapas, uno de Sobrarbe, otro de la Ribagorza, para ver el inmenso poder que tuvo el abad de San Victorián. A ver, el abad de San Victorián tenía una jurisdicción, ejercía jurisdicción sobre 54 pueblos, sobre 54 parroquias. Era un auténtico señorío y, por lo tanto, el abad ejercía como tal señor la jurisdicción tanto eclesiástica como la civil, de manera que tenía, pues, era un señor temporal con una jurisdicción que podía ejercer la justicia y criminal, pero era una jurisdicción especial. Yo no soy especialista en derecho canónico ni muchísimo menos, pero era una jurisdicción que se llama vere nullius, ¿no? Que quiere decir que los abades solo pueden ser juzgados por la suprema autoridad del Papa, ¿no? Es decir, no estaban bajo la jurisdicción episcopal ordinaria. Por lo tanto, el abadiado de San Victorián se convirtió, como dijéramos, una especie de diócesis autónoma, ¿no?, en aquel territorio. Entonces, ¿de dónde a dónde llegaba? No vamos aquí a ir mirando uno por uno, aparte que yo pienso que todos conocemos situ este territorio, pero por supuesto, aparte de todos los pueblos de pie de Peña Montañesa, si seguimos, a ver, si me seguís la flechita, por ejemplo, el Cinca, a ver que vea yo, aquí a Insa. Estamos en Ainsa, pues seguimos el Cinca para arriba, pues San Victorián llegaba hasta la Espuña, sus dominios, al sur llegaba hasta Gerbe y Grieval. Después, si seguimos lo que por ejemplo hoy es la carretera que comunica Insa con Campo, todo ese pie de Peña Montañesa hasta que llegamos a Lésera. Campo era de la jurisdicción de San Victorián y entonces cogemos el Lésera hacia arriba y si seguimos el Lésera hacia arriba, espera que me sitúe, ¿dónde está Graus? Aquí, ¿lo veis? Seguimos el Lésera hacia arriba y entonces pues los dominios de San Victorián llegaban pues por el norte hasta Chía, hasta el monasterio de Urmella, hasta el priorato de San Pedro de Tabernas, y por el sur llegaba hasta Graus, porque precisamente Sancho Ramírez, cuando conquista Graus, le da el beneficio a San Victorián, y a Torres del Obispo, que era la localidad más al sur del dominio de San Victorián. Si por el otro lado seguimos hacia el Turbón, entonces también todo el valle de pie del Turbón era dominio de San Victorián, por ejemplo, pues desde Campo hacia el Turbón, todo el barranco Remascaro, todos esos pueblos pequeñitos, Llera y compañía que hay por allí. Y después, si cogemos el Isabena, pues allí tenía Sancho Ramírez, en ese afán centralizador de los dos grandes monasterios que para él fueron San Juan de la Peña y San Victorián, cogió todo Obarra y sus dominios y lo agregó a San Victorián. Por lo tanto, todo lo que había sido del monasterio de Obarra, pues también. Si alguien tiene curiosidad por saber quiénes eran esos 54 pueblos, pues yo tengo aquí el listado. Pero no vamos a decir aquí uno por uno, porque no se trata de hablar del monasterio en extensión ni del abadiado, sino de centrar el lugar donde nos vamos a encontrar esta obra. Lo cierto es que los abades de San Victorián, desde mediados del siglo XIII, pues el Papa Inocencio IV les dio el derecho de usar en sus escudos y en su sello la mitra. Aquí tenemos la mitra procedente de San Victorián. Y posteriormente, pues ya hemos dicho que hubo problemas por la jurisdicción.
a partir del siglo XVI entre unos y otros que se enfrentaron durante muchas veces los obispos y los abades. Bueno, lo que yo quiero que quede constancia es del poderío que tenía el monasterio de San Victorián, que eso suponía en la práctica un poder económico extraordinario, y si tenemos poder económico, pues tendremos poder suficiente para poder encargar obras de arte de relevancia. El contexto histórico. ¿En qué época nos vamos a mover cuando se está trabajando y se está haciendo esta tabla? Pues es la época precisamente del reinado de Fernando II, de Fernando el Católico. Estas dos obras con las que os he ilustrado estaban en la exposición esa que he mencionado anteriormente. Pues Fernando el Católico, rey consorte de Castilla y rey titular de Aragón, ahí os pongo los años, coincide con la época en que se va a ejecutar esta obra. Pero a nosotros nos interesa el ver el mecenazgo que el hijo natural de Fernando el Católico, que fue don Alonso de Aragón, aunque en esta imagen que he encontrado está feísimo el pobre, pero es, era un hijo que, aunque no era hijo legítimo, ejerció como miembro de la Casa Real de Aragón siempre. Desde pequeño su padre le adjudicó un cargo eclesiástico muy importante, como era el arzobispado de Zaragoza, al que posteriormente se fueron añadiendo otros cargos eclesiásticos en ese afán que tenía la monarquía, ¿no?, de controlar los cargos importantes, porque era una útil política para esta monarquía. Esos, por ejemplo, estos cargos, pues fue abad de Monte Aragón, fue abad de Rueda y abad de San Victorián. Entonces, este personaje fue un auténtico mecenas de las artes. Él protegió a artistas y a literatos en Zaragoza, donde él vivía como un auténtico noble y donde ejercía la representación de su padre, de Fernando. Entonces, muchas veces ejerció como virrey de Aragón, y cuando Fernando muere, en su testamento lo nombra regente de Aragón, porque ante la enfermedad mental de su hija Juana, que era la heredera legítima, hasta que llegue su nieto Carlos, rey emperador, que vemos ahora en la serie de televisión, pues don Alonso de Aragón ejerció la regencia como titular del reino de Aragón. Ya os digo que vivía como un auténtico noble, como un auténtico mecenas, que este señor, por ejemplo, tuvo 5 hijos y 2 de ellos le sucedieron en el cargo del arzobispado de Zaragoza. Para que veamos un poco en el mundo, el momento histórico en el que nos estamos moviendo. Esto en cuanto al contexto histórico, pero a nosotros nos interesa el contexto artístico. ¿Qué se está haciendo en la pintura aragonesa en este periodo de la segunda mitad del siglo XV, que es donde estamos moviéndonos? Pues fijaros, en la primera mitad, la pintura gótica, que es la que existe en ese momento, en torno al año 1400 hay un estilo de pintura que se ha denominado estilo internacional, pero en ese estilo cada vez más naturalista, cada vez más detallista, y que cada vez quiere representar más la vida cotidiana y los detalles, pues ejerció también mucha importancia otro arzobispo anterior a don Alonso, que fue don Dalmau de Mur. Este tuvo a su servicio a una serie de jóvenes artistas que luego todos fueron fundamentales, como fueron, por ejemplo, pues Jaume Huguet, Pedro García de Benavarre o Tomás Giner, que cuando llegamos en torno a estos años de 1450 o así, son todavía jóvenes, pero que luego son los que influirán determinantemente en toda la pintura de la segunda mitad. Pero, y además, en esta época, durante todo este siglo XV, es cuando se instala la costumbre de incluir en todos los templos cantidad de retablos. El retablo es un elemento mueble, es un elemento decorativo que se pone de moda en este siglo y que se convierte en un elemento difusor de imágenes extraordinario. Y precisamente los que ejercían el mecenazgo artístico, puede ser, como vemos, la Iglesia, puede ser la propia monarquía
o los ricos comerciantes que quieren dejar constancia de su dinero y de su prestigio social financiando obras artísticas que luego se van a ubicar en todos los templos, pues van a proliferar de una manera extraordinaria la ejecución de retablos que van a dar lugar pues a una demanda muy importante y que por lo tanto van a ocasionar que en las ciudades principales aparezcan obradores de retablos. Nosotros llamamos taller, pero en realidad debíamos decir obrador. Obrador porque es el lugar donde se hace la obra, ¿eh? En la palabra taller se incorporó más tardíamente al lenguaje. Y entonces, pues tanto en Zaragoza, como por supuesto en Barcelona, en Zaragoza, aquí en Barbastro, pues hay talleres importantes que surten de retablos pues a todo un espacio que, como os he dicho antes, tenía una demanda amplísima de ellos. Claro, tanta demanda hace que el sistema de trabajo en estos talleres pues sea un trabajo en equipo, un trabajo colectivo en el que el titular es el maestro del taller, pero tiene cantidad de colaboradores, aprendices y de ayudantes, e incluso él mismo trabaja en colaboración con otros pintores de igual prestigio que él. Lo veremos ahora aquí. Bueno, y cuando llegamos al 1470, pues todo este ambiente artístico tan pujante se ve influenciado por una serie de circunstancias, que es lo que os he puesto ahí, que yo supongo que desde que llevo puesta la diapositiva ya la habéis leído, que es que vienen aquí, tanto a Castilla como a Aragón, artistas del norte de Europa, sobre todo la zona de Flandes, que era una de las zonas más ricas de Europa en finales del siglo XV y donde se había desarrollado un estilo artístico muy característico que llamamos el estilo flamenco. Entonces, no solamente vienen artistas de allí aquí, sino que los de aquí también van allá a aprender. Luego hablaremos de alguno de ellos que sabemos que hicieron viajes. Pero también se importaron muchas obras y esas obras pues ejercieron un ejemplo para el resto de artistas que estaban aquí, que veían una manera nueva de pintar. Pero también en esta época está ya la imprenta inventada. Y entonces empiezan a hacer gran cantidad de grabados. Esos grabados son determinantes en la difusión de imágenes, porque se instalan, por ejemplo, en Zaragoza, libreros impresores como Pablo Urus, que era de Constanza, y que contribuyeron de una manera muy, muy clara a la expansión de una serie de modelos que luego, cuando ves el grabado y ves la obra, ves realmente la influencia tan grande que ejercieron sobre el artista, porque algunos es que son casi calcados. Y por otro lado, también en los talleres, los propios maestros de taller hacían, como si dijéramos, muestras, es decir, hacían pequeñas obras de, por ejemplo, pues la cara o la representación de las manos o distintos elementos que se encontraban en el taller y que servían de modelo, de muestra, porque se llamaban así, muestras de taller, para el resto de artífices. Esto lo sabemos porque, por ejemplo, cuando se hacen los testamentos o cuando se hacen los inventarios a la muerte de algún pintor, aparecen allí relacionadas esas muestras de taller, que también son muy importantes. Yo os he puesto aquí un poquito las características de la pintura flamenca simplemente pues para que las recordemos y para que veamos cómo aquí los artistas autóctonos, los artistas locales, pues copian un poco este modelo de pintar. Que, por ejemplo, desde el punto de vista artístico, lo que voy leyendo, lo que tenéis ahí, lo que intentan es acercar lo pintado al mundo real, cada vez más. Esto ya se había empezado antes, pero estos lo continúan, de tal manera que llegan a tener un realismo tan minucioso, que luego lo veremos aquí en esta tabla. Buscan calidades táctiles, tienen un impacto visual muy grande estos cuadros, le dan muchísima importancia al color. ¿Y por qué le dan tanta importancia al color? Porque ellos emplean una nueva técnica que tenéis debajo, que es la técnica al óleo, que es disolver los pigmentos con aceite de linaza, que eso permite conseguir un colorido mucho más brillante que si se pintaban al temple de huevo. Entonces, esos colores utilizan rojos, utilizan verdes maravillosos, como los que veremos aquí,
intentan representar ya la profundidad en el espacio y luego una característica muy propia de la pintura flamenca es el dar la sensación de volumen de los ropajes mediante un plegado muy geométrico, muy anguloso. Por supuesto, esto requería una preparación técnica muy grande por parte del pintor. Estos pintores no se improvisaban, estos pintores requerían muchos años de aprendizaje porque era una técnica muy, muy depurada que requería, como os digo, muchísima paciencia y luego, pues, incluso a veces utilizar lupas para hacer detalles tan minuciosos que a veces a simple vista nos pueden pasar desapercibidos. Os he puesto simplemente una imagen conocida por todos, que es de Van Eyck, el políptico del Cordero Místico, que es donde se podrían aplicar todas estas cosas, características. Solo quiero que os fijáis, por ejemplo, en esta tabla, porque esta tabla es la que vamos aquí con esta colección de ángeles cantores. Pongo esta colección de ángeles cantores porque veremos que en San Victorian también nos aparecen los ángeles cantores, y para que veamos de dónde vienen, Fijaros, por ejemplo, las expresiones individualizadas de los rostros que ya intentan transmitir emociones, que es algo muy distinto a lo que se había hecho hasta entonces. La pintura flamenca lo que quiere es centrarse en la persona, en el individuo, y resaltarla y ponerla a la altura de las figuras sagradas que hasta entonces habían sido las únicas objeto de ser representadas. Bueno, pero además en Aragón tenemos dos rasgos estilísticos que son muy propios, y es que, además de todo eso, utilizan muchísimo el estuco en relieve y lo recubren de pan de oro para el enriquecimiento de nimbios y atavíos. Así, tal como está escrito ahí, textualmente aparece en más de un contrato cuando los artistas contratan una obra con sus comitentes. Y además, como muchas de estas obras también intentan dar la profundidad, utilizan un recurso, una estrategia para darla, que aquí la veremos, que es poner siempre un pavimento de baldosas. Entonces ese pavimento de baldosas pues tiene unas líneas convergentes hacia una línea, un punto de fuga del fondo que contribuyen de alguna manera a dar un poquito de profundidad a la imagen. Y eso es muy característico de los pintores aragoneses. Bueno, ya hemos llegado a donde teníamos que llegar, que es al análisis de esta obra. Entonces, ¿analizar qué es? Analizar es describir lo que vemos, intentar ver cómo es y ver por qué es así, cómo lo hizo el artista y qué recursos técnicos y estilísticos utilizó para conseguirlo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver es la cronología. Se calcula que la cronología pues puede ser esta que os doy ahí, entre 1485-95, cuando se ejecutara esta obra, y lógicamente con todo lo que hemos dicho anteriormente hay que suponer, pero claro, es que en estas ocasiones hay que suponer muchas cosas, que por qué no sería don Alonso de Aragón, abad de San Victorian, mecenas de las artes, un personaje que tenía recursos económicos y que era muy importante en el mundo cultural aragonés de finales del siglo XV, quien posiblemente encargara esta obra y la donara, ¿no?, al monasterio de San Victorian, entre otras cosas, para demostrarle a todo el mundo el poderío que tenía el monasterio de San Victorian. Porque si ponemos una gran obra, lo que estamos diciendo al que viene allí es: fíjate qué importantes somos, esto es tan antiguo como la humanidad. Bueno, ¿qué tema tenemos representado aquí? Pues lógicamente San Victorian, pero entronizado. ¿Qué supone entronizar a un personaje? Pues claro, sentarlo en un trono. Pero ¿qué supone el trono? El trono supone demostrar el poder de quien se sienta en ese trono. ¿Quiénes se sientan en la cátedra? Los obispos, los abades, los reyes, los jueces. Esos son los que se sientan. Tienen una dignidad que los entroniza. Entonces los sentamos como un abad mitrado
y lo representamos entre dos de sus discípulos, que son aquí San Gaudioso y San Nazario. Pero primero vamos a ver quién es San Victorián, porque claro, tanto hablar de San Victorián, muchos sí que saben quién es, pero vamos a ver. San Victorián se supone que es, bueno, no se supone, se sabe, que es de origen italiano, que es un compañero y al mismo tiempo discípulo de San Benito de Nursia, que vive entre el año 480-560, es decir, estamos siglo VI, y que pues se traslada de Italia a Francia para difundir la nueva regla de San Benito, y de allí cruza el Pirineo y, al igual que otros, pues decide hacer vida cenobítica alejado del mundanal ruido y se refugia, dice la tradición, en una cueva, que es la cueva de la Espelunca. Tiene un olor de santidad, tiene una fama extraordinaria de santo, y entonces el monasterio, que se supone que estaba allí anterior, de San Martín de Asán, lo decide nombrar su abad. Entonces, ese es un poco pues, la historia de este santo, que muere mayor, que muere el 12 de enero, que por eso su festividad se celebra ese día, y que pues hace que a partir de aquel momento ese monasterio se convierta en un foco difusor de monjes y también de obispos, porque sus dos discípulos, San Gaudioso es de Tarazona y acabó siendo obispo de Tarazona, y San Nazario le sucedió en el abadiado de San Victorián. Bueno, pues aquí tenemos un poco pues los personajes, pero a ver, ya tenemos quién queremos pintar, ahora vamos a analizar, vamos a ver lo que se ve. Entonces, lo que tenemos aquí, bueno, esta es la vida del santo que os he dicho antes un poquito, nos la había pasado esta diapositiva. Y vamos a ver el análisis formal. ¿Qué es analizar formalmente? Es ver qué elementos, qué formas utiliza un artista para representar lo que él quiere representar. Entonces, lo que quiere representar aquí el artista, posiblemente debido a ese encargo que hemos dicho antes que le puede hacer don Alonso de Aragón, es primero, el santo. De manera que la pintura pues, se convierte en un medio y en un instrumento pues, para mostrar la vida de los santos, que son un ejemplo para seguir por parte de los fieles, pero también que son dignos de veneración. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que queremos conseguir, como os he dicho antes, es trasladar la magnificencia del abadiado. Entonces, para eso, ¿qué hace el artista? El artista pinta sobre una tabla, pinta al óleo, como todos estos pintores de la escuela hispano-flamenca, y fijaros, ahora vais a seguir, que hace una disposición muy convencional, muy simétrica. El eje de simetría, veis que estaría aquí, pasando por el eje de la mitra, y en torno a ella pues la figura del santo, y a ambos lados las dos partes del trono donde se encuentra los dos discípulos que lo circundan, y los 6 ángeles que están en la parte superior, que también ponemos 3 a cada lado. Vale. Después, ¿quiere representar la profundidad? Pues no es lo más importante para el artista el representar la profundidad aquí, porque el personaje ocupa prácticamente todo el espacio. Y entonces toda la parte superior, fijaros que está formado por un fondo plano pintado en color verde, y solamente nos da un poco de noción de espacio y de profundidad en la parte inferior. ¿Cómo? Pues el santo aparece sentado, todo el trono aparece ubicado sobre un podio que está, luego lo veremos, sostenido por unos leones, y las líneas poligonales de ese podio pues dan cierta sensación de profundidad. Y esas líneas, a ver, flechita, esas líneas del pavimento que os decía antes, también de nuevo en rojos y verdes,
que de alguna manera simulan la profundidad del espacio. En cuanto a la figura humana, pues esto lo veremos mejor. El santo titular aparece desproporcionado intencionadamente con respecto a sus dos discípulos. Si él es el protagonista, aparece en un tamaño mayor. Es una forma todavía de destacar la importancia del personaje. Los colores muy brillantes, el rojo, el verde, los pliegues geometrizados, esos que os decía antes, para dar la sensación de volumen, y lo más importante son pues todos los elementos decorativos que vamos a ver ahora en los primeros planos, que son los que fotografiamos y son los precisamente bellísimos. A ver, el rostro es un rostro que nos intenta transmitir la dignidad del santo y es un rostro, pues, en cierto modo expresivo. Quiere representarnos que es un personaje que ya está tiene edad avanzada, porque hemos dicho que San Victorián muere mayor, y tan avanzada que para darnos esa sensación, pues lo que hace es las cejas, el cabello, la barba, nos lo está punteando todo con unas líneas en color blanco para encanecer, ¿no?, esos elementos. Y luego también pues, las comisuras de los ojos, las de los labios, para dar la sensación de ese, de ese rostro de abad maduro que quiere darnos. Vamos a ver, por ejemplo. Si luego miramos los 6 ángeles que parece que están entonando algún cántico detrás del sitial donde se encuentra el santo, y recordamos los ángeles cantores que hemos visto de Van Eyck, pues vemos una influencia bastante notoria de toda esa escuela flamenca que decíamos antes. Vamos a ir viendo más cosas. Por ejemplo, aquí vemos en ese deseo de elogiar el individuo y por lo tanto de hacer rostros diferentes de los personajes representados, pues San Gaudioso pues está aquí con la tonsura clerical como un personaje pues también de más edad que San Nazario, que es un discípulo pues más joven. Nos vamos a fijar en los elementos decorativos que son de profusión de dorados. A ver, el dorado, ¿por qué es tan importante? Es muy importante por 2 motivos. Primero, por una simbología de carácter religioso, porque la luz en el mundo gótico es importantísimo porque tiene una simbología del mundo divino. Pero esa luz natural que representa a Dios, que es la que pasa a través de las vidrieras de las catedrales góticas, también es la luz reflejada en los dorados. Esa luz que refleja, que incide en el dorado, que refleja, que te deslumbra, igual que la divinidad, ¿no? Esta simbología es muy importante, pero luego tiene una mucho más pragmática, y la más pragmática es que a mayor cantidad de pan de oro en una obra, más riqueza material, más dinero vale, y por lo tanto más está transmitiéndonos la idea de riqueza del comitente. La capa pluvial, porque está vestido San Victorián con vestido de pontifical, pues la capa pluvial lleva como una orla, como una greca a todo su alrededor, que está representando una serie de profetas que llevan cada cual su filacteria. Sabéis que la filacteria es esta cintita en la que indica quién es cada uno. Vemos aquí más los otros 2 del otro lado. Disfrutar con estas imágenes de cerca porque me parece que son muy bonitas. Luego, por ejemplo, el santo está en actitud de bendecir con la mano derecha, y con la izquierda sostiene el báculo, que es el símbolo de su dignidad. Bueno, pues esa mano derecha que está en actitud de bendecir, en todos estos santos prelados se llena de anillos. Los anillos entonces, igual que hoy, también eran un símbolo de poder. Y fijaros la profusión de anillos, y os voy a hacer fijar en un detalle. El dedo pulgar lleva 2 anillos. Luego, cuando comparemos con otras obras, veremos que habrá otros que también llevarán 2 y otros que llevarán 1.
En cuanto al báculo, a ver, el báculo de esta obra, al igual que otras obras que se atribuyen al mismo autor, del que hablaremos después, pues tienen una forma muy parecida a todos, que es que la remata con una figura de dragón. Esa misma figura de dragón, que yo creo que se ve perfectamente, también tiene... No, perdón, la veremos después. También tiene una gran simbología, porque el dragón en Occidente tiene una simbología muy distinta a la que hay en Oriente, porque se asocia a lo demoníaco, se asocia al mal, y siempre que algún santo vence al dragón, pues supone alcanzar la pureza de sentimiento y entrar en una dimensión espiritual. Entonces, cuando se representa dragones junto a un santo, pues en realidad simboliza el triunfo, pues, de la fe sobre el pecado, ¿no?, sobre el diablo. Entonces, aquí vemos los dragones tanto en el báculo como, vamos a ir un poquito para atrás, un momentito, como lo vemos aquí en el trono. Los dos brazos del trono están formados por dos dragones rampantes, que luego veremos con más detalle, pero he vuelto a la imagen primitiva para que veamos dónde están, y que es otro rasgo muy distintivo de este tipo de pintura de santos entronizados, sus dragones subiendo hacia arriba. Los elementos decorativos os he dicho que son fundamentales. Por ejemplo, la manera de representar los tejidos, la manera de representar las texturas. Aquí por eso esta pintura gana tantísimo cuando la puedes apreciar de cerca. Lo que quiere representar es una tela de brocado. ¿Qué era el brocado? El brocado era la tela más rica que en aquel momento existía, que era una tela de seda que estaba entretejida con hilos de oro o con hilos de plata y que formaba pues estas formas vegetales, florales que vemos aquí, y siempre de distinto color, ¿no? Pero eran unas telas muy gruesas y por lo tanto eran muy adecuadas para las capas pluviales. Fijaros qué hace el artista para representar la riqueza de esas telas. Pues lo que hacían en realidad, fijaros aquí que está más de cerca, se aprecia mejor, muchas veces, y esto aquí las técnicas en restauración lo saben mejor que yo, daban unas lacas y luego el pigmento lo soplaban, ese pigmento se adhería sobre la laca y daba esa sensación de aterciopelado que termina la imagen. Pero luego para dar el volumen se hace un troquelado, es decir, con un troquel se van haciendo incisiones bien punteadas, no sé si se aprecia aquí, ¿lo veis? Punteadas, o bien aquí, en esgrafiado, con líneas. De manera que esto nos demuestra el tiempo tan largo de ejecución y lo minucioso que era el trabajo en estas obras. Vemos los dragones, aquellos rampantes que decíamos antes, ¿no?, que levantan hacia arriba, y vemos, por ejemplo, en este primerísimo plano, pues el detalle de cómo están hechas las garras de ese dragón. Hemos dicho que el empleo del estuco en relieve dorado posteriormente era una característica muy importante de este tipo de pinturas. Pues bueno, aquí es donde se aprecia muy bien, ¿no?, las formas de esos relieves, y luego además imitan que tuvieran incrustaciones de piedras preciosas en los distintos elementos decorativos. Luego, sosteniendo el trono, pues se encontraban los leones. ¿Por qué los leones? A ver, en otras pinturas que veremos no hay leones sosteniendo el trono. A ver, el león siempre ha sido un símbolo, pues, de la fuerza, del poder, del valor, de la autoridad. Si aquí ubicamos a San Victorián en un trono sostenido por leones, lógicamente estamos transmitiendo la imagen de ese poder que ya hemos visto antes que tiene el abad de San Victorián. No solamente San Victorián en su momento, los abades en el siglo XV, los abades en genérico de San Victorián.
También, ¿verdad?, el león simboliza que Dios protege al justo, castiga al pecador, y ensalza a quien se humilla. Es decir, que hay un mensaje subliminal muy grande en la utilización de la figura del león en esta imagen. Bueno, ¿quién es el autor de esta obra? Pues el autor se le atribuye a Martín Bernat. ¿Por qué decimos se le atribuye? Pues porque simplemente porque hay que hacer una comparación con otras obras de este mismo autor, y por la comparación técnica y estilística de obras que sí que están documentadas, pues se supone y se atribuyen otras de las que no se conoce ese documento. ¿Quién es Martín Bernat? Martín Bernat es un pintor de Zaragoza que está documentado, como veis ahí, en la segunda mitad del siglo XV, que es un pintor de retablos, que tiene una elevada posición social, que se mueve en un círculo de artistas como ese Pablo Urus que os decía antes, o como Gil Morlanes, o como otros artistas como Miguel Jiménez o Bartolomé Bermejo, con los que va a trabajar, que tiene un activo taller y que tiene mucha obra, una documentada y otra sin documentar y por lo tanto atribuida. Aquí simplemente yo os voy a hacer un pequeño muestra de obras para no cansar. Entonces os he puesto que él trabaja a veces solo y muchas veces en colaboradores. Ya os he dicho que antes que esto era frecuente, que incluso aunque un contrato figura a nombre solo de un pintor, puede que tenga otro en colaboración tan importante como con él. Entonces, pues con Bermejo, que luego veremos, hace el Santo Domingo de Silos de Daroca, la capilla de Juan de Lovera en Santa María la Mayor de Zaragoza, que Santa María la Mayor era el templo antecesor de lo que luego es el Pilar, con Miguel Jiménez el retablo de Blesa o el de Salvatierra de Escá. Solo hace, por ejemplo, toda la capilla de Talavera de la Catedral de Tarazona, y luego hace el San Juan Bautista de Zaidín o la Virgen de Gracia de Zaragoza. Y luego hay otra obra que se le atribuye, como es el retablo de Alfajarín, que incluso durante mucho tiempo a Martín Bernat se le denominó maestro de Alfajarín. Luego otro retablo en Daroca de San Martín, muchos santos prelados entronizados, que los veremos al final, varios calvarios y varios fragmentos de retablos, porque lo que es raro con todos estos retablos es encontrar un retablo completo. Lo normal es que estos retablos, con el paso del tiempo, pues desgraciadamente fueron desmembrados y las tablas de estos retablos pues se encuentran una por aquí y otra por allá, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. Esta obra estaba en esa exposición de Fernando el Católico, justo enfrente de donde se encontraba el San Victorián. Es un fragmento de ese retablo del claustro de Santa María la Mayor, que representa el milagro de la nieve, de por qué se creó la iglesia de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Pues bueno, no vamos a contar aquí toda la historia si nos alargamos demasiado. El 5 de agosto nevó en Roma, por eso el 5 de agosto es la Virgen de las Nieves, y bueno, pues este momento en que aparece la nieve, el obispo, el mercader, tal, bueno, pues están representados aquí. Aquí tenemos unas pequeñas muestras de este magnífico retablo que procede de Blesa, que es la exaltación de la Santa Cruz, por eso aparece Santa Elena, y trabajan los dos, Miguel Jiménez y Martín Bernat, en colaboración, y está en el Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, bastante completo, no todo, pero bastantes tablas. Por ejemplo, en la predela se encuentran estas figuras de profetas hechas por ejemplo, los ojos de la figura central a mí me recuerdan bastante pues los ojos que hemos visto en el San Victorián de aquí. También trabaja con Jiménez en Salvatierra de Escá y hace más, aquí quizá trabaje más Jiménez que él, pero el contrato lo firman los dos, este Cristo resucitado con el lábaro de la resurrección y con todos estos soldados ataviados pues a la moda del 15 y inmerso en un paisaje que es un paisaje totalmente nórdico. Eran los paisajes de los
pintores flamencos que se traían aquí, que se importaban. Si subimos arriba hay paisajes flamencos también. Por ejemplo, de esas obras que hemos dicho que no hay colaboradores, pues tiene esta Natividad del retablo de la capilla de la familia Talavera. Lo he puesto pues porque ya falta poco para Navidad, ¿eh? Como el año pasado hablamos de la Navidad, pues bueno, es la nueva iconografía precisamente de final del gótico, que aparece ya, recordáis el año pasado que la Virgen ya no aparece tumbada, sino que aparece arrodillada debido a la influencia de las confesiones de Santa Brígida, y el niño aparece pequeñito ahí en el suelo. Bueno, esta obra me va a parar un poquito más, porque esta obra es San Juan Bautista de Zaidín, y es de las obras que están en Lérida. No hace falta decir nada más, ¿verdad? Con el buen entendedor, pues ya está dicho. Hay otras, saldrán más. Esta conferencia también es un poco reivindicativa en ese sentido. Bueno, esta San Juan Bautista es la única obra que se conserva de un retablo que firma Martín Bernat para hacer para la iglesia de Zaidín, que la paga curiosamente el concejo de allí, del pueblo. Y entonces, pues fijaros que nos representa al San Juan con la piel de camello que aflora por aquí debajo, no sé si lo veis, esta piel de camello, pero envuelto en una hermosísima capa roja. La diapositiva, la verdad es que esta no tiene muy buen colorido. Con el reverso en verde, que son esos colores que hemos visto también aquí, el rojo y el verde, muy utilizados por él, con ese plegado anguloso de los ropajes. Y San Juan Bautista pues aparece descalzo porque está predicando en el desierto. ¿Y dónde está el desierto? Aquí no hay ningún desierto, porque el paisaje que aparece aquí pues es un paisaje nórdico otra vez de fondo, como estos pintores flamencos, pero luego utiliza un recurso que aquí también está utilizado, que es poner una tela de brocado detrás para que la silueta del santo destaque sobre ella. Aquí en la figura de San Victorián, si la capa había hecho en tonos rojos, el brocado está hecho en tonos azules para precisamente contrastar. San Juan va con el libro, va con el Agnus Dei encima del libro, también de nuevo el lábaro de la resurrección, y con el dedo, lo veis, señalándolo. Otra obra que se sabe pintada solo por él es esta, de la Virgen de Gracia, que es quizá de las últimas obras pintadas por todo el rato lo llamo Miguel, por Martín Bernat, que estaba en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza, que hoy está en el Castillo de Perelada, y que pues es una imagen bellísima de la Virgen rodeada de 4 ángeles músicos, que se pueden identificar perfectamente los 4 instrumentos, y que esta obra se pudo ver este año, que se hizo una exposición en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, ¿verdad? Muy bonito, que se titulaba Aragón y Flandes. De aquí se llevaron 2 obras, y esta es una obra que estaba allí. Bueno, de la obra atribuida, porque no tenemos documentación para asegurarlo, tenemos estas 2 tablas que son del retablo de Santiago, que están en el Museo del Prado. Se considera que es una obra temprana o estas otras que pertenecen al retablo de Alfajarín, y aquí vemos algo que ya nos empieza a interesar mucho, que es un santo obispo, un santo episcopo, que es San Blas. A ver, los obispos que más se representan en esta época pues son San Blas, San Martín, San Nicolás, que son santos de muchísima devoción. San Blas, por ejemplo, es obispo de Sebaste, allí en la Capadocia, y bueno, sabéis la anécdota de que curó a una niña que se atragantó con una espina, y por eso pues es patrón de la garganta. Pero lo que a lo mejor algunos desconocen es que también es patrón de los cardadores de lana. ¿Por qué? Pues porque San Blas fue martirizado colgándolo de una polea y con un rastrillo del que empleaban para el cáñamo, le fueron desgarrando las carnes al pobre San Blas. Y por eso aparece siempre San Blas con un rastrillo en la mano, no sé si lo veis, aparte del báculo. Pero es que este báculo, lo que pasa que aquí no,
creeros lo que yo os digo, porque no se ve, pero es cierto, aquí este báculo lleva también un dragón igual que el que lleva San Victorián ahí. Es un báculo muy, muy parecido. Entonces, veis que la manera de ir ataviado pues, es con la tunicela, con la capa pluvial y con todos los ornamentos litúrgicos propios de También se conserva de este otro santo obispo, que no se sabe quién es, qué obispo es, porque no lleva ningún atributo que lo pueda identificar, que está en el Museo Lázaro Galdiano, pero que de nuevo lleva un báculo con su correspondiente dragón, con lo cual pues podría ser obra de Bernat. Si os fijáis, por ejemplo, en el alba blanca que aparece debajo de las otras vestiduras más ricas, pues de nuevo en ese blanco aparece ese plegado de los ropajes tan característico de la pintura flamenca. También este otro, que es de un pueblo pequeño, de Piedra Tajada, que está por ahí, es diócesis de Jaca, está por las 5 villas este pueblo, y curiosamente esta obra la robaron y la recuperaron. La robaron en el año 75 y la recuperaron en el 2013. Es un San Sebastián. San Sebastián, sabéis que hay 2 maneras de representarlo. Uno es desnudo con las flechas clavadas y otro es como un caballero con las flechas y el arco. Bueno, también hizo... Sabéis que los calvarios los retablos en esta época se rematan siempre con un calvario, por lo tanto, crucifixiones y calvarios y descendimientos de la cruz hay muchísimos, pintados por este autor, por Miguel Bernat. Pero muchos de ellos están desperdigados por cantidad. Por ejemplo, pues este está en el Museo de San Diego, solo os pongo pues para que veamos de nuevo cómo los nimbos dorados aparecen ahí. Y con esto pues hemos dejado ya el autor, la obra, y si os parece hacemos un breve descansito y luego hablamos del modelo de Santo Prelado entronizado. ¿De acuerdo? Os vais sentando, os enseño en la tienda del museo las cosas que hay que reproducen la imagen de San Victorián. Este marcapáginas que a mí me encanta, porque la reproducción fotográfica es muy buena, y luego este imán, ¿verdad?, para las neveras, y esta otra tablita. Fijad, así que si os gusta, lo tenéis ahí, en la tienda del museo. Bueno, pues ahora yo creo que, aunque haya sido breve, es bueno hacer un pequeño descansito, ¿no?, porque estos asientos son matadores. Bueno, entonces, realmente, como os he dicho al empezar, la tabla de San Victorián obedece a un tipo de modelo que se difunde muchísimo en la segunda mitad del XV y que es lo que denominamos santo prelado entronizado, es decir, igual puede ser un obispo que un abad mitrado, como es el caso de San Victorián. Vamos a ver un poco este modelo, a estudiarlo un poquito más a fondo, porque me parece que es interesante. Primero vamos a ver qué antecedentes, y para eso os remito un poco a esa introducción artística que he hecho al empezar, de la pintura del siglo XV en Aragón. Y entonces, por ejemplo, yo he encontrado por ahí unos cuantas imágenes en las que aparecen santos prelados, sentados, entronizados. Entonces son esos que os pongo ahí, seguro que hay muchos más, pero yo, voy a referir esos 4, que es el del retablo de San Blas de Anento, de Blasco de Grañén, el retablo de Maluenda, dedicado a San Nicolás, de Miguel del Rey, el de San Pedro, de Peralta de Alcofea, hecho por Pedro García de Benavarre, y el de Algayón, que también representa a San Blas, que se le atribuye a Jaume Ferrer, segundo. Y entonces, pues fijaros que ya os he dicho antes que normalmente San Nicolás, San Blas, estos santos son los más representados. Vamos a ver imágenes. Por ejemplo, este es el retablo de Anento, que afortunadamente es de los pocos retablos que se encuentran completos y en el sitio para el que fueron creados. Entonces, este pueblo es un pueblo pequeñito, y
yo miré y vi que tenía solo 198 habitantes. Y precisamente hace 15 días o así leí yo en el periódico, en el Heraldo, que el alcalde de este pueblo pues reclamaba que les ayudaran de alguna manera a conservar la iglesia, ¿no? y a restaurarla, porque claro, la gente se ha enterado de que existe esta maravilla de retablo y ahora van. Y entonces, en cuanto va la gente, pues bueno, difundimos el patrimonio. Para eso hacemos estas actividades, para difundir el patrimonio. Bueno, pues en este magnífico retablo que nos puede hacer un poco imaginar cómo serían todos estos retablos góticos, de los cuales pues estamos viendo piezas sueltas, pues tenemos en la parte central, ¿veis? La figura de San Blas, que es esta de aquí, y que aparece pues de nuevo San Blas sentado en un trono que, como veis, es bastante diferente a este que hemos visto de San Victorián. No olvidéis que estos son como antecedentes en el tiempo a lo que estamos viendo. Y luego la consagración episcopal de San Blas en esta tabla derecha, que veremos que es una imagen que luego también se repite. Por ejemplo, en otro pueblo que se llama Maluenda, de Zaragoza, en torno más o menos se fecha a mitad del 15, está este otro retablo dedicado pues a San Nicolás, que de nuevo pues tenemos aquí un santo entronizado con su podio correspondiente y con un trono pues que se parece mucho más todavía a los tronos del gótico internacional de influencia pues mezcla de italiana y flamenca, También tenemos en Lérida esta tabla, que es San Pedro, procedente de Peralta de Alcofea y que es de Pedro García de Benavarre. Tenemos aquí a San Pedro de nuevo entronizado y también con en este caso dos ángeles a los lados, pero fijaros que, bueno, aquí no lleva el báculo, lleva esas gigantescas llaves que lleva San Pedro, pero bueno, pues nos va a recordar a todo lo que tenemos aquí. Y este San Blas de Algayón, que también está en Lérida. O sea que fijaros, ya llevamos unas cuantas, ¿no? De las que tienen que... El de las cuatro. Sí, aún no hemos llegado. Es decir, que llevamos creo que ya 3. Bueno, si algún día vienen, pues la colección de este museo se enriquecerá muchísimo, ¿no? Con estas obras. De nuevo, pues vemos aquí el San Blas con el rastrillo, ¿lo veis? Que es el atributo de su martirio. Vemos el podio poligonal, vemos el trono, vemos dos santos a ambos lados, vemos los estucos en dorado, es decir, que estamos en esa tradición. ¿De dónde reciben las influencias? Ya hemos dicho que estos son pues en torno a 1450, primera mitad, 1450, pero en torno a 1470 entra definitivamente la influencia flamenca en la pintura aragonesa. ¿Quiénes la introducen? Ya hemos visto lo que hemos dicho antes, ¿no? Pintores que van allá, pintores que vienen aquí, los grabados, etcétera. Pero yo creo que hay 3 pintores que son definitivos, ¿no?, en la introducción del arte flamenco y que influyen muchísimo en los pintores aragoneses. Estos 3 son Luis Dalmau, Jaume Huguet y Bartolomé Bermejo. Vamos a ver un poquito cómo Luis Dalmau es un pintor que va a... la corona le financió para que fuera a Flandes y para que aprendiera in situ la técnica de la pintura flamenca. Cuando volvió, la ciudad de Barcelona, el Consejo de Barcelona, lo que hoy diríamos el ayuntamiento, pues le encarga este cuadro que es magnífico, que estaba en la sala del Consejo de Ciento, que es la Virgen de los Consellers, ¿no? Entonces aquí nosotros pues no vamos a analizar la obra, pero sí me interesa que veamos unos elementos, que son ese trono, que es un trono gótico plenamente, de fustería gótica, no como los que hemos visto antes, con un podio apoyado sobre leones, con unos ángeles cantores muy similares a los de Van Eyck, y fijaros los ángeles cantores que hemos visto aquí,
Después tenemos, por ejemplo, esta Virgen de Vallmoll de Jaume Huguet, que es ya la consagración del estilo flamenco aquí en la península, que es una obra pues maravillosa. Y luego una que para el modelo que a nosotros nos interesa es definitiva, que es esta. El gremio de curtidores de Barcelona le encargan para la iglesia de San Agustín un retablo dedicado a San Agustín. Entonces, una de las tablas, no la central, una de las tablas es esta que representa la consagración de San Agustín. Entonces, fijaos cómo aquí aparece ya, aunque no esté sentado, todavía no está entronizado, pero sí aparece esa capa pluvial extraordinaria, con esa orla de figuras sagradas representadas ahí, y luego con esas mitras, con ese lujo extraordinario de dorados, de piedras incrustadas o de simulación de piedras preciosas incrustadas en todos esos ornamentos litúrgicos. Aquí, por ejemplo, fijaros, quiero que os fijéis en esta imagen porque luego haré alusión de nuevo a ella. Y fijaros que aquí el propio Jaume Huguet se autorretrata, le costó bastante, desde que lo empezó hasta que lo terminó, como 20 años, este retablo. Y es muy importante explicar, porque veis cómo él se autorretrata aquí. Fijaros que este báculo no tiene dragón, este báculo termina en una flor. Uno de los obispos que asisten a la ceremonia, para que veáis el detallismo de este tipo de pintura, cómo quiere transponer a la imagen plástica la riqueza de aquellas vestiduras que en el fondo lo que hacen es trasladar la riqueza de aquellas cortes episcopales o aquellas cortes civiles, ¿no? del siglo XV, que eran esplendorosas en sus ornamentaciones. Y es determinante esta, Bartolomé Bermejo. ¿Quién es Bartolomé Bermejo? Bartolomé Bermejo es un pintor originario de Córdoba, se llamaba Bartolomé de Cárdenas, le llamaban Bermejo porque era pelirrojo, y Bartolomé Bermejo fue un pintor un poco nómada que pintó en Valencia y después de allí aparece en Aragón. Seguramente Bermejo estuvo en Flandes aprendiendo allí directamente la técnica de la pintura flamenca, pero esta obra para el modelo de santo prelado entronizado es decisiva, porque aquí es donde se instaura definitivamente ya el modelo, que aquí tenéis a San Victorián y aquí tenéis a Santo Domingo de Silos, y vemos las similitudes tan grandes que existen entre ambas. A ver, Bartolomé Bermejo se casa con una señora de Daroca, y entonces en Daroca le encargan que pinte un retablo para la iglesia de Santo Domingo. Como conocían un poco esa fama de nómada de Bermejo, se conserva perfectamente el contrato, el protocolo notarial donde se le contrata en el año 1474 la ejecución de esta obra, en la que se dice que la tabla del santo titular, que era la que ocupaba el centro del retablo, tenía que estar ejecutada de su mano, es decir, que siempre el maestro hacía el santo titular, y normalmente lo que más se veía de un retablo, que eran las partes inferiores, por ejemplo la predela, y dejaba en manos de sus colaboradores las tablas laterales y las partes altas, que claro, como quedaban más arriba, pues si había mayores defectos, pues daba igual. Bueno, en ese contrato le obligan a Bartolomé Bermejo a que resida en la ciudad de Daroca hasta que termine, so pena de excomunión. O sea que es gordo, ¿no? Lo que le dicen. Pero sabemos que él pinta durante un tiempo, pero a los 2 años Bartolomé Bermejo se va. ¿Y se va a dónde? Pues se va a Zaragoza, porque claro, ahí hay más posibilidad de negocio, ¿no? Hay más posibilidad de conseguir encargos. Sabemos que ya ha hecho esto, y allí se encuentran los de Daroca con el retablo a medio hacer y el artista que se ha ido.
Entonces, esto nos interesa porque en el año 77 se firma de nuevo un protocolo notarial con Martín Bernat, en el que él se compromete a trabajar con Bermejo y a terminar lo que falta del retablo. Entonces se traslada a Zaragoza lo que faltaba, allí se termina y luego pues se lleva de nuevo a Daroca. Es decir, que Martín Bernat está colaborando, trabajando conjuntamente con Bartolomé Bermejo, y esto es lo que le permite a él aprender muchísimo del arte de Bermejo y copiar prácticamente este modelo de santo prelado entronizado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues vemos lo que llevamos diciendo toda la tarde, el santo entronizado, sentado en un rico trono, sobre un podio, aparece el alba por aquí, la tunicela, la capa pluvial, y el trono es lujosísimamente decorado con las 7 virtudes, las 3 teologales y las 4, las capitales, ¿no? ¿Cómo son las teologales y las cardinales, ¿no? Vale. Y la caridad, curiosamente, es la que remata el trono, porque es la más importante. Y luego esas virtudes aparecen ataviadas como a la moda de las nobles, de aquellas princesas casi, ¿no? de esas cortes bajo medievales que teníamos aquí, y entonces pues es una maravilla. Este Santo Domingo emigró, es patrimonio emigrado de Aragón, de Daroca a Madrid, ya en el siglo XIX, cuando Paulino Sabirón era el encargado de recorrer los distintos lugares que tenían obras de arte importantes para llevarlas a Madrid y con ellas crear el Museo Arqueológico Nacional. Entonces, esta obra estuvo durante mucho tiempo en el Museo Arqueológico y después pasó a estar en el Museo del Prado. Yo os invito que cuando vayáis al Museo del Prado la visitéis, porque claro, todas estas obras pues lucen enormemente cuando se ven, como es lógico, al natural. Vamos a ver, por ejemplo, como os he dicho antes, las virtudes. Fijaros la filigrana, el trabajo minucioso con que está ejecutado cualquier elemento de la imagen, o incluso pues el propio rostro de Santo Domingo, la riqueza de piedras, de perlas, de su mitra, como los pliegues que aparecen por aquí. Si veis los pliegues que aparecen en San Victorián o en la parte superior de los cuellos de San Nazario y San Gaudioso, pues son muy, muy similares en ejecución a estos. De manera que la colaboración de Bernat con Bartolomé Bermejo fue decisiva para que él conociera este tipo de modelo, que tuvo un gran éxito, y que el taller de Bernat, pues en vista de ese éxito, difundió y ejecutó en grandes medidas. Este otro, de Bermejo también, de San Agustín, en su estudio, pues nos representa ese mismo tipo de capa pluvial, pero yo quiero que os fijéis en una cosa. Fijaros el anverso, ¿no? El pliegue. Las capas de estos santos unas veces aparecen plegadas hacia la izquierda, otras veces hacia la derecha, pero fijaros cómo está ejecutado esto, y fijaros cómo está en San Victorián el brocado de la parte trasera de su trono. La similitud es extraordinaria. Entonces, ¿cómo se representa ese modelo aquí en Aragón? Pues, por ejemplo, en el Museo de Zaragoza, donde estuvimos el otro día, tienen este San Blas procedente de Lécera, que durante mucho tiempo dijeron que era San Valero, ahora dicen pues, que es San Blas. ¿Y por qué se me ha volteado esa imagen? Os aseguro que no la tenía yo volteada, pero bueno, no sé por qué se me ha dado la vuelta. Esta es la magia de no sé qué. Bueno, entonces aparece ahí entre dos diáconos, que son San Lorenzo y San Vicente, dos santos de tradición totalmente aragonesa. Y de nuevo veis la mano enguantada en color blanco, igual que la de San Victorián, con los anillos, con la mitra, con el báculo, con los dragones y con un trono. Bueno, es que como se me ha dado vuelta la imagen, pues ahí se veía el trono. El trono no está dorado, pero sí que tiene los mismos dragones que el trono de San Victorián. Pero aquí simplemente está pintado.
Fijaros aquí la comparativa que os he puesto de los báculos. El báculo de arriba es el de San Blas, que tiene 2 dragones, y el de la parte inferior es el de aquí, de San Victorián. La similitud, pues por lo tanto, es muy, muy grande. Tenemos los 2 diáconos aquí. Por ejemplo, en este se ve una parte del trono, y entonces pues esta parte del trono se ve que como está pues pintada. Tenemos estos Vicente y Lorenzo, y representados como mucho más jóvenes. Si os fijáis en San Victorián, San Nazario, que es el joven, el que está a la derecha, se parece mucho a la cara a este San Lorenzo o este San Vicente que tenemos aquí. Y hemos llegado a la cuarta. Aquí tenemos la cuarta, que está en Lérida, que es pues la imagen de que mucho tiempo se identificó como San Martín, se dijo que procedía de la Escuarre, pero un estudio de 2008 de la profesora Lacarra pues dijo que no, que este era en realidad San Nicolás de Bari, entre San Martín y San Esteban, y que la procedencia pues era el pueblo de Nacha. Esta obra está en Lérida desde finales del siglo XIX, son de las obras que se llevó el obispo Meseguer. Y bueno, está formado San Martín con la espada partiendo la capa que da al mendigo. Aquí San Esteban, como curiosidad, no sé si se aprecia, pero lleva algo en la cabeza. ¿Qué es lo que lleva en la cabeza? Pues una piedra. ¿Por qué? Porque San Esteban sabemos que fue martirizado a pedradas, ¿no? Que fue lapidado. Y entonces, pues de nuevo, pues esa imagen de un santo que porta un libro abierto, cerrado, ¿veis? Que es un modelo que se repite constantemente. Luego tenemos aquí el santo con la capa, el báculo que lleva su dragoncito también, y la orla con las imágenes de profetas y con la ornamentación muy, muy similar a todo lo que estamos viendo. ¿Veis? Aquí en un primer plano, para que veamos ese estuco dorado y en relieve, y para que a veces el santo se representa con el guante blanco, a veces con el guante rojo. Y en cuanto a los anillos, ¿os acordáis que os he dicho que algunos llevan en el dedo pulgar 2, otros llevan 1? Veis que este lleva 2. Este otro San Blas, que está en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza, y que sabe que San Blas, pues porque es que lo pone, ¿lo veis? Aquí San Blas, de luego el mismo modelo de trono, pero pintado con los dragones rampantes, flanqueado por dos santos, el mismo tipo de mitra, el mismo báculo, pero bueno, ¿veis? De nuevo el guante rojo con los 2 anillos, muy similar al que hemos visto anteriormente, y ya hemos llegado a San Victorián para meterlo en el sitio que le corresponde dentro de todo este tipo de producción de imágenes de Santo Prelado. Pero si comparamos con lo que acabamos de ver, esta es la mejor. Quiero decir que tiene, tanto por la riqueza de dorados que tiene, que como por la ejecución, pues es una de las mejores obras de este modelo de obispo entronizado. Hay otro que se conserva en Dijon, en el Museo de Bellas Artes. Estas son las imágenes que he podido conseguir, y aquí no representa el santo con sus ornamentos, o sea, con sus atributos episcopales del báculo y los dedos en actitud, deben decir, sino la imagen anterior a la entronización. Entonces es el momento de la consagración de obispos. He dicho, cuando hemos visto el de San Agustín, de Jaume Huguet, que os fijarais en aquella imagen, porque esta es muy, muy similar. Vamos a ver, se conserva el documento, pero no se conserva el retrato, se conserva el contrato, el protocolo notarial, de que los agustinos de Zaragoza le encargan a Martín Bernat y a Miguel Jiménez que pinte un retablo dedicado a San Agustín, pues para su iglesia de San Agustín. Y para ello les comisionan para que vayan a Barcelona a ver el retablo que ha pintado Jaume Huguet, y les va a acompañar un fraile agustino en ese viaje. Ese retablo ha desaparecido. Y entonces,
lo podemos poner en un gran interrogante. ¿Podría ser esta tabla que ha aparecido en el Museo de Dijon una tabla de ese retablo de San Agustín de Zaragoza que no encontramos? Pues podría, pero porque tiene una similitud muy grande en la colocación de las figuras, en la colocación de los personajes, en la composición, uno le coloca la mitra, el otro le sostiene el báculo que luego se lo va a entregar, es decir, muy, muy parecido. Luego hay otro en el Museo Midos de Dallas. Este aparece en el libro de Naval que se presentó el otro día. Este se atribuye a Miguel Jiménez, que sabemos que es un colaborador. Bernat y Jiménez colaboran en la ejecución de varios retablos. Es menos suntuoso que los que hace Bernat, pero veis que pues el modelo está reproduciendo pues prácticamente pues lo mismo que llevamos viendo. Y la pervivencia del modelo llega un poquito más allá, ya a finales, incluso principios del siglo siguiente, del 1500, y entonces, por ejemplo, en ese libro de Naval aparecía este retablo de San Martín, que se atribuye a Juan de la Abadía, que es un pintor también de finales del 15, pero menos flamenco que estos que acabamos de ver, es como, dijéramos, más naturalista, que lo dedica a San Martín, pero fijaros que el modelo del santo entronizado pues sigue siendo exactamente el mismo. Luego hay otro en Tauste, otro San Blas, que bueno, pues es muy similar, aunque es de una autoría de comienzos del 16, y luego pues he terminado con este que es San Vicente de la Buerda, que no es un santo prelado, no es un santo obispo, porque es un santo diácono, que es San Vicente, porque a él está dedicado, pero sí que nos aparece aquí entronizado y con, bueno, pues con la dalmática, ¿no?, que es la vestidura propia de los diáconos, pero que para que veáis que ella es un trono completamente distinto a estos que hemos visto, que son de este taller que procede del modelo de Bermejo, que desarrolla Martín Bernat y que desarrolla también Miguel Jiménez. Identificar quién es el autor concreto de cada uno pues es prácticamente imposible si no encontráramos un día pues el documento que nos dijera este es el contrato. Pero mientras tanto pues yo he querido comparar para que vierais que esto es un modelo, una iconografía que se difunde mucho en esa época, que luego desaparece y que bueno, pues aquí tenemos el mejor ejemplo. Con esto hemos terminado y os doy las gracias. Bueno, entonces... ¿Alguna cuestión que queréis plantear? Sí,